Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, Mónica, Javier, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de medicina energética, el flujo de información de las células. Básicamente hablaremos de estos temas: la matriz viviente, el flujo de información de las células. Si añadimos esas dos cosas, llegamos a la medicina energética. A matrix. The living matrix. Bueno, la matriz viva es una nueva película producida por Greg Baker hace poco, y es una película sobre la nueva ciencia de la sanación. Y la pueden buscar en la web en livingmatrixmovie.com. Es que esto es sobre muchas personas que trabajan en medicina alternativa en esta película, y recomiendo esta película encarecidamente. Some people argue that there's no such thing as energy medicine. Hay gente que dice que no existe la medicina energética, pero no han escuchado a los físicos que nos dicen que solo existe la energía en el universo. El universo está hecho de energía. También se dice muchas veces que no entendemos cómo las terapias alternativas y complementarias funcionan, y esto es una de las razones por las que están fuera de la ciencia tradicional. Yo creo que sí que entendemos cómo funcionan estas terapias alternativas y complementarias, y esto está basado en las ciencias básicas de las energías. Estas ciencias energéticas explican todas las técnicas terapéuticas. Y aquí he escrito un libro sobre la medicina energética y la base científica. Está traducido al español, está traducido también al japonés, al alemán, al coreano. Y este es mi nombre en coreano. Este es Jim Osman en coreano, y ahora acaba de ser traducido al persa. Ahora, si lo leen en Irán, lo tendrán que leer de derecha a izquierda en vez de leerlo de izquierda a derecha. Y aquí tienen la edición española, que fue publicada en Argentina. Me gusta mucho esta tapa, y yo les explicaré por qué. Porque contiene algunas de las informaciones básicas sobre el campo del cuerpo, del corazón, temas de los que hablaré después si tengo tiempo. Y también he escrito otro libro para atletas. Los atletas están muy interesados en la medicina energética. Saben que una parte de 1000% de la energía se necesita para poder, una milésima parte se necesita para llegar a resultados, y estoy interesado en la medicina energética, las técnicas de aplicación de manos, de retracción de manos. Hay distintos tipos también de instrumentos que se utilizan en la medicina energética. Me interesa también lo que podemos aprender los unos de los otros. Dos tipos de medicina energética: lo que podemos hacer sobre el paciente para sanarlo, y también el trabajar con el paciente a distancia. Las dos se pueden explicar a través de la energía, y también hablaremos de esto. No hay otra razón lógica para
seguir teniendo a las terapias complementarias y alternativas fuera del alcance de los pacientes, porque la medicina occidental se fija solo en una parte muy limitada, que es la química, y entonces la definición de la medicina energética es el diagnóstico. Es el uso de la energía a través del diagnóstico y el uso terapéutico. Y también el estudio de los sistemas sensoriales, el calor, la luz, el sonido, la gravedad, la presión, la vibración, la electricidad, el magnetismo, la energía química, el electromagnetismo. Sabemos muchas cosas sobre esas energías, no son misteriosas y se pueden producir por el cuerpo y pueden ser detectadas también por este cuerpo. Y la medicina energética reconoce que el cuerpo utiliza estas distintas formas de energía para la comunicación que tiene que ver con las regulaciones, y entonces la medicina energética tiene que ver con la energía de algunas frecuencias, en particular las intensidades, las ondas, los tipos de ondas para reparar los tejidos. Esta es mi definición de la medicina energética. Podríamos hablar de la historia desde la perspectiva del electromagnetismo o desde la perspectiva de la luz o de la gravedad o de lo que fuera. Robert Synergy dice que en cada cultura y en cada tradición de medicina antes se llegaba a la sanación a través del movimiento de energías. La medicina occidental no reconoce ese tipo de cosas como la energía móvil. Si os interesa un poco la historia de este tema, aquí tenéis un libro muy interesante que tiene que ver con la política. No hablaré de la historia de este libro hoy, pero existe una historia de cómo es que la bioquímica y la farmacología han llegado a dominar la medicina occidental. Bueno, pues aquí esta es la frase que más me gusta. Existe esta medicina y esta medicina y este otro método, y este es como el cuerpo es. Y entonces lo que queremos decir a través de nuestra conversación es explicar cómo es el cuerpo y no como queremos que el cuerpo sea para poder vender algo. Algo también que está desarrollándose es la sanación espontánea. Hay un libro de Andrew Weil de 1995 sobre la sanación espontánea. El paciente que tiene una lesión o una enfermedad sin salida y de repente se levanta y empieza a caminar, y entonces su enfermedad o sus lesiones desaparecen. De repente los médicos han visto que esto ha ocurrido en la historia. Les gustaría saber cómo esto ocurre, por qué ocurre, si podemos hacer que esto ocurra cuando nosotros queramos. ¿Cuál es la información que necesitamos? Los estudios, las investigaciones han sido hechas. No tenemos que esperar 1000 años para tenerlas. La frase llave de este libro es que todos los circuitos y la maquinaria está allí. El problema es cómo descubrir cómo podemos encenderla para activar los procesos. Y todos en nuestro trabajo terapéutico tenemos que saber cómo pulsar el botón correcto. Tenemos que entender cómo hacer esto. Tenemos que fijarnos en esto para entender cómo funciona. Me gusta este diagrama del cuerpo como un circuito electrónico. Muchos de los fenómenos que tienen lugar en las clínicas tienen que ver con el hecho de que estamos interactuando con un organismo electrónico que tiene componentes electrónicos que responden a las distintas formas de energía que utilizamos. Y entonces aquí tenemos la matriz viviente, y les enseñaré este diagrama una y otra vez. La matriz viviente va en todas partes, se extiende por todas partes en el cuerpo. La matriz viviente representa la extensión de
las células, la matriz de las células que la rodean y el esqueleto, la matriz. Aquí tenemos la matriz nuclear con el ADN. Esto es un sistema continuo. Antes lo pensábamos de una manera totalmente distinta y ahora sí que vemos que es un sistema continuo. Estos son los temas que vamos a discutir para ver cuándo querrán ir a dormir mientras yo esté hablando. Y les enseñaré esto una y otra vez. Voy a empezar este proceso con un proceso al que se refieren los científicos. Y yo muchas veces hablo con los terapeutas y les pregunto muchas cosas. He hablado con terapeutas de acupuntura, de imposición de manos, de todo tipo de terapeutas y he dado muchas presentaciones, muchas conferencias a todas estas escuelas y he escuchado sus historias sobre qué es lo que pasaba con los pacientes. Les pedía qué es lo que pasa con vuestros pacientes y he aprendido de las experiencias de los terapeutas. Cuando trabajamos con pacientes todo el día, empezamos a darnos cuenta de cosas muy interesantes y yo soy muy curioso y me gustaría saber todas estas cosas y me gustaría ver cuál es la base científica de todo esto y este ha sido un proceso muy interesante. Lo que sabe cualquier terapeuta es que si el corazón está en su sitio adecuado y tenemos buenas intenciones, los milagros pueden pasar. Y podemos hablar de esto científicamente. ¿Qué quiere decir tener el corazón en el lugar correcto? ¿Cuál es la intención? Una intención clara. ¿Qué es un milagro? Podemos hablar de todas estas cosas. Son temas muy interesantes que vamos a discutir. ¿Qué es una célula? Aquí tienen el diagrama de una célula que podemos ver en cualquier libro de medicina. Esto es incorrecto y es incorrecto en muchas maneras distintas. Aquí el estudiante ya está mirando una foto de una célula que es incorrecta. Ve una célula que está flotando alrededor de un espacio vacío con algunos tejidos conectores en algún lugar y las células están como en una especie de sopa o algunas partículas que flotan alrededor. Esto es incorrecto, incorrectísimo. La nueva manera de verlo es la matriz viviente. Esta es la mejor descripción de la célula porque sí que nos enseña el entorno de la célula, lo que rodea esta célula y entonces lo que vemos como una célula, como es una célula, ha cambiado. Nuestra visión ha cambiado. Lo que hace la célula, yo me refiero a ello como una cooperación sistémica. Cuando cada célula sabe lo que hace cualquier otra célula del cuerpo, cuando el cuerpo funciona de una manera integrada, coordinada, como un todo, un conjunto. Bob en Alemania se refieren a ello como Gestaltbildung, que es la coordinación y la comunicación de las células. Y aquí han estudiado la comunicación fotónica. La comunicación fotónica permite a cada célula saber qué es lo que la otra célula está haciendo. Y hay otros tipos de comunicación también que pueden contribuir a este conjunto de conocimiento que tiene que estar en todo el cuerpo. Las emisiones débiles orquestan la actividad del cuerpo. Las emisiones ocurren a un nivel cuántico. Explicaré cuando unas frecuencias apropiadas electromagnéticas resuenan con los protones en las moléculas del cuerpo y esto crea una luz. Eso quiere decir que estamos trabajando con frecuencias y esto también es una fototerapia. Igual uno no está pensando que está haciendo fototerapia, pero sí lo está haciendo, porque cuando introducimos frecuencias en el cuerpo hacemos que las moléculas emitan luz y esta luz tiene efectos terapéuticos. Estas emisiones ocurren, como he dicho, a nivel cuántico y
también tienen que ver con la terapia, con los resultados. Y aquí Hills y sus colegas en Alemania han demostrado que cuando estimulamos por acupuntura los meridianos, y entonces tenemos una luz, y esta es una hierba que utilizan los físicos, y entonces pues llegan a un punto, intentan estimular, y entonces cuando hacen esto es cuando crean luz, están creando biofotones coherentes, y esto crea dos cosas. Para los que crean que los meridianos son ciencia ficción, esto demuestra que los meridianos sí que existen, y también nos da otro instrumento para estudiar la operación de los meridianos en acupuntura, y esto es muy interesante. La fotopuntura, la fotopuntura, utilizando la luz para estimular el cuerpo. Como había mencionado, la luz entra la matriz y se convierte en otras formas de energía que se mueven dentro del cuerpo. Fitz Pop dice que sabemos hoy que somos hechos de luz. La ciencia moderna de la fotobiología lo ha demostrado. En términos de sanación, las implicaciones de todo esto son inmensas. Sabemos ahora que la luz puede iniciar o puede parar unas reacciones en cascada en las células, y que el daño genético puede ser reparado en horas por rayos pequeños de luz. Recuerden lo que he dicho antes, utilizando la teoría de la música. Si están interesados un poquito más en esto, pueden leer el libro de Marco Bischoff. Está en alemán. Yo no lo he leído porque no hablo bien alemán, pero Marco Bischoff tiene un sitio web con cientos de referencias a la biofotónica, a la ciencia de la luz. Doctor el sistema del doctor Manaka, del sistema de la señal X que he explicado antes también, no me voy a extender porque ya lo habíamos mencionado antes. Los organismos sencillos pueden entender su entorno y responder a este entorno, y un paramecium de célula única. Nada, esto es el mismo sistema que Becker describió. El paramecio unicelular puede nadar de una manera muy fácil y puede evitar los depredadores, encontrar comida, amigos, tener sexo, y todo sin un solo sinapsis. ¿Sí? Podemos seguir un poco el esqueleto de la célula. En otras palabras, eso quiere decir que el esqueleto es el sistema nervioso de la célula. Es muy bueno tener un sistema nervioso que reconoce que es un desarrollo muy moderno en cuanto a la evolución, y que el proceso básico de sanación no está regulado por el sistema nervioso. Tendemos a pensar que el sistema nervioso controla absolutamente todo, pero no lo hace. El sistema básico de sanación tiene que ver con la matriz, es el sistema análogo, es el potencial de lesión que Robert Becker explicó y del que hablé esta mañana. Y entonces lo que sabemos sobre las regulaciones es simplemente la parte que emerge del iceberg, pero sabemos muchísimas cosas sobre las regulaciones que todavía no sabemos, que son muy interesantes. ¿Qué es la energía? Bueno, en física, la energía se define como la habilidad de llevar a cabo un trabajo. Esta es la definición. Esta es una buena definición. Cualquiera ha tenido la sensación de no tener ningún tipo de energía y no sentir ganas de hacer nada. Por ejemplo, esta mujer no tiene ganas de planchar, y esto es una buena definición. Y también se aplica a todas las formas de energía. Y entonces el poder de la física, el valor de la física es darnos un lenguaje para utilizar, para hablar de
la medicina energética. No pasa nada en la naturaleza sin un intercambio energético. La comunicación o la adquisición de conocimiento de cualquier tipo ocurre solamente con una transferencia de energía. No existe ningún tipo de excepción a esto. Esto es una regla de la naturaleza. Todas las medicinas son medicinas energéticas. Cualquier tipo de enfocamiento de la medicina puede beneficiarse si se fija en lo que pasa desde la perspectiva energética. Podemos empezar con la luz. La luz puede hacer un trabajo. La energía es la habilidad de hacer trabajo, y entonces la luz puede cambiar este pigmento en el ojo para que podamos ver un fotón solo de luz. Puede cambiar una proteína en nuestro ojo para poder ver, y hay terapias que están basadas en la luz. Son las terapias de la luz. La gravedad lo que hace es romper las piernas de uno cuando cae de la bicicleta, y existen terapias que se basan en entender cómo el cuerpo reacciona a la gravedad. Ida Rolf dijo que la gravedad es lo que el terapeuta hace. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es cuando encontramos el equilibrio. El terapeuta es gravedad, y entonces cuando estamos verticales estamos equilibrados y no estamos desequilibrados, como cuando no estamos en una posición vertical, y cuando nos movemos también tenemos que estar equilibrados. La gravedad es el terapeuta del cuerpo. Y entonces todo el trabajo de Ida Rolf durante toda su vida ha sido intentar que las personas sean lo más verticales posibles para utilizar menos energía en sus actividades diarias. Y la gravedad entonces es el terapio. El sonido puede vibrar el pelo para poder sentir las membranas para poder sentir mi voz. Y existe una idea que se refiere a un estudio que dice que los nervios transmiten la información por el sonido en vez de por la electricidad. Esta es una idea muy interesante. Existen razones que puedan demostrar que esto sí que es verdad, y todo el entendimiento de la neurociencia, y entonces no será muy correcto. Esto es una posibilidad. Las vibraciones de las moléculas olfactivas pueden dar energía al vello en los órganos olfactivos para oler algo, y entonces el calor puede freír unos huevos, y la química energética también. Cuando tocamos un cuerpo, cada vez que tocamos un cuerpo, el cuerpo produce electricidad. Esto es un efecto piezoeléctrico o una electricidad de presión. El campo biomagnético del cuerpo induce a flujos de corrientes en los tejidos en las personas que están cercanas, y entonces, como había mencionado, cuando he hablado esta mañana del instituto que trabaja en la terapia de la imposición de manos. Pueden buscarlo en Google, Therapy by Touch. Y entonces, toda la medicina energética es lo que nos permite un poco interactuar con el mundo. Mi introducción a la medicina energética fue me la pidió St. Georgi, que recibió el premio Nobel en 1937, y descubrió el lactiomosina y creó la fundación de la bioquímica.
y luego hizo una cosa nueva que nadie entendió, desarrolló un nuevo campo de biología electrónica. Yo era muy curioso de aprender más sobre este campo. Él escribió muchos libros y nadie de sus colegas entendió lo que decía, simplemente no entendían nada. Estaban preparados para criticarle y para decir que su trabajo no era muy importante y que probablemente era erróneo lo que decía. Y yo cuando le pregunté a sus colegas qué es lo que era erróneo, nadie me sabía decir lo que era. Yo creo que hay dos maneras de darse cuenta de esto. Y entonces yo pasé 10 años aprendiendo sobre la biología electrónica para poder explicársela a ustedes hoy. También hubo un artículo muy importante que escribió en 1941. Esta es una afirmación importantísima en la historia de la ciencia. Y cuando leo esta frase y cada vez que leo esta afirmación aprendo algo nuevo. Dice, si un gran número de átomos están organizados con regularidad y con proximidad, como por ejemplo en un cristal, los electrones dejan en un entramado de cristal, y entonces los electrones dejan de pertenecer a uno o otro átomo solo y empiezan a pertenecer a todo el sistema. Hay un gran número de moléculas que pueden acercarse para formar energía continua con la energía que existe. Voy a intentar explicar un poco qué es el entramado de cristal. Y entonces parece ser que casi todo el cuerpo es cristal, es un entramado de cristal, porque cuando pensamos en cristales pensamos en un material duro, como por ejemplo el diamante, las piedras preciosas, etcétera. En el cuerpo los cristales son flexibles y esto ocurre en los músculos. Aquí tenemos un corte de... Miren cómo las fibras están bien organizadas como en un cristal, el ADN. Cada célula en el cuerpo tiene 6 metros 2 metros de ADN y entonces para que este ADN pueda entrar allí tiene que estar muy bien enrollado dentro de este cristal pequeño. El tejido conectivo está hecho de colágeno, es una proteína porque las moléculas de colágeno están dadas y también las membranas de las células también están formadas de material cristalino y aquí tenemos colágeno. Si se fijan muy bien en el colágeno es una hélice triple y aquí podemos ver las proteínas, las fibras en el centro que están rodeadas por agua. Y entonces pues aquí lo que tenemos alrededor de cada proteína es agua y esto es muy importante para la función y las propiedades del colágeno. Y estas moléculas están puestas juntas según un orden cristal que se llaman los cristales líquidos. Están entre sólido y líquido. Bien, aquí tenemos a May Wan Ho que afirma lo siguiente: la cristalidad líquida da a los organismos la flexibilidad, la sensibilidad y la capacidad de respuesta y además optimiza la intercomunicación rápida y silenciosa que permite que el organismo funcione como un todo coherente y coordinado. Y si yo fuera un deportista que quisiera ganar las Olimpiadas, me lo colgaría en el espejo de mi cuarto de baño para leerlo cada día, para visualizar mi sistema cada día, un sistema capaz de ser coherente y coordinado. Y yo querría visualizar este sistema de cristales líquidos, organizarlos de tal manera que se comuniquen de una forma silenciosa, para que el cuerpo se comunique consigo mismo
para que lo podamos escuchar. ¿Se puede escuchar? Se puede escuchar el cuerpo, sí. Si estamos, por ejemplo, en la bañera, bajo el agua, podremos oír el sonido que producen nuestros músculos, nuestro latido, el latido de nuestro corazón. Y si apretamos los dientes, también podremos oír los músculos de la mandíbula que vibra y hace Es porque los músculos producen sonidos. Tenemos este sistema de señales que funcionan de forma silenciosa y se comunican y que se coordinan. Tenemos la coordinación de miles de partes del cuerpo que desconocemos y todo ello se produce de una forma muy fluida y que funciona muy bien hasta que deja de funcionar y enfermamos, porque uno de los sistemas deja de funcionar correctamente. Cuando los niveles de energía en uno de estos sistemas de cristales llegan a cierto punto, los cristales empiezan a vibrar de forma coherente y emiten una luz coherente. Y este es el descubrimiento de Herbert Fröhlich. Y esto es lo que pasa en esta irradiación de acupuntura, de fotopuntura, que muestra la irradiación de los protones, tal y como afirmó Fritz Albert Popp. Y la palabra cristal procede del término griego que significa luz congelada. Así que estamos hablando de partes de nuestro cuerpo compuestas de luz congelada. Albert Szent-Györgyi descubrió el colágeno, la proteína más abundante del mundo y la pieza angular del cuerpo humano. Es un semiconductor. ¿Y qué es un semiconductor? Pues los cables que nos hacen llegar la luz son conductores, son cables metálicos, seguramente de cobre. El cobre es un buen conductor y están rodeados de una capa aislante para que cuando toquemos el cable no nos electrocutemos. Así que tenemos ese plástico aislante que rodea al conductor. Y el colágeno es un semiconductor. Es un término medio entre un aislante y un conductor. Son los materiales que se utilizan para los móviles, los ordenadores y todos estos equipos electrónicos de la era moderna. Todos se basan en circuitos integrados basados en semiconductores. Nuestros tejidos también son circuitos semiconductores. Muchas de las cosas tan extraordinarias que nos suceden en nuestro trabajo se producen porque estamos interactuando con un circuito electrónico. Y en cualquier punto en el que dos moléculas entran en contacto, existe la posibilidad de que haya transistores, que haya un almacenamiento de información, un procesamiento de información, una amplificación de la información, todos esos procesos que llevan a cabo los aparatos electrónicos. Todo ello se encuentra en un formato microminiatura dentro de nuestros tejidos. Según Albert Szent-Györgyi, las proteínas son el escenario sobre el cual se despliega el teatro de la vida. Y esto es algo muy importante. Los actores son unidades móviles y pequeñas como los electrones y los protones. Y aquí podemos ver estas uniones dobles de las proteínas. Estas son uniones químicas, enlaces químicos que contienen dos electrones. Un electrón debe mantenerse allí para que la estructura sea estable, pero el otro electrón es un electrón libre o móvil que puede circular y que tiene la capacidad de neutralizar, por ejemplo, los radicales libres. Así que aquí tenemos un electrón. Podemos ver cómo va avanzando por la estructura de la proteína muy rápidamente.
quizás a la velocidad de la luz. Este es uno de los sistemas de comunicación de las moléculas, es uno de los sistemas X de las moléculas. Y estas partículas también pueden moverse como una onda. Y es decir, esto significa que puedes aparecer en un lugar y reaparecer en otro lugar. Así que puede pasar de un extremo de la proteína al otro extremo a la velocidad de la luz. O bien puede desplazarse a cualquier otro sitio. Aquí arriba, por ejemplo, en su hombro, como ven en la imagen, los físicos hablan de esta cuestión y es: ¿cuántos electrones se están moviendo en cada momento? Puede parecer una pregunta un tanto simple, pero no lo es para los físicos. Estamos hablando de la deslocalización, es decir, que la materia no está localizada en un punto del espacio, porque los electrones pueden estar en cualquier punto. Obviamente mis electrones tienden a estar en mi cuerpo, pero algunos de mis electrones pueden estar en alguno de vosotros. Y los científicos serios hablan de este tema. Si los electrones de una persona pasan al cuerpo de otra persona, entonces no se están infringiendo las leyes de la física. Y este es uno de los principios de la mecánica cuántica. Y esto nos permite explicar cómo pueden funcionar, por ejemplo, la sanación a distancia, la oración y otros elementos similares. Y si uno descubre lo que pasa con un paciente, a veces el electrón cambia de lugar. Así que, y esto significa que sana el paciente. Lo que sucede con el paciente, una vez se descubre lo que está sucediendo con los electrones, varía. Y esto es algo que vemos en diferentes técnicas. Aquí tenemos esta hélice triple, aquí tenemos algunos neutrones y protones que se están moviendo para que sepamos cómo se mueven. Y en este caso tenemos a los protones en azul y los neutrones en rojo. Los electrones descienden y los protones ascienden. Así que este es el principio de la proteína más importante del cuerpo, el colágeno, que es un semiconductor. Los electrones atraviesan la proteína y los protones y los hidróxilos migran a través de esta capa de hidratación que es el colágeno, y las transferencias de carga son imprescindibles para la vida, y los electrones de la matriz del cuerpo pueden neutralizar los radicales libres en cualquier parte del cuerpo. Y esto es algo que voy a repetir continuamente porque se trata de un concepto muy importante. Bien, ¿de qué se compone el tejido conectivo? Pues bien, tenemos por un lado el colágeno y después tenemos una sustancia básica basada en hidratos de carbono, y es un material muy importante. Es una reserva de electrones para el cuerpo. Así que esta sustancia fundamental está siempre cerca de cualquier punto de lesión del cuerpo para proteger los tejidos sanos, para que no sean dañados por los radicales libres. El colágeno es el conductor. Y esta sustancia fundamental es esta reserva de electrones. Y aquí tenemos este gran dibujo de un físico alemán que muestra esta increíble molécula, este grupo molecular que forman este sistema que recorre todo el cuerpo. Así que la matriz del cuerpo, sobre todo la sustancia fundamental, almacena agua, iones, electrones y protones que necesitamos para todos nuestros procesos fisiológicos. Muchos dicen que los fluidos corporales deben ser de tipo básico y no ácido, pero
los protones de los ácidos fuerzan un gran cambio en la sustancia fundamental. La sustancia fundamental puede encogerse, puede alterar el movimiento, el almacenamiento de todas estas sustancias básicas como y electrones pueden alterarse y por lo tanto el sistema no funciona bien. Así que esta es la parte del cuerpo que se ve profundamente afectada por un cambio en el pH. Y esta gran ilustración es de Paul Lees de Interface. Aquí vemos todas las cargas negativas que surgen por el oxígeno en los grupos hidróxidos, y aquí tenemos una imagen tomada por un osteópata y es una imagen de la sustancia fundamental. Tenemos dos leyes de la física muy importantes en nuestro trabajo. Por un lado tenemos la ley de Ampère. Es una ley del siglo XVII, una ley de la física. Y cuando se ve la palabra ley, ley tiene un significado muy importante en el mundo de la física, porque se trata de un fenómeno que ha sido verificado de forma repetitiva y constante. No se trata de una teoría, porque una teoría puede o no ser válida. Se trata de una hipótesis, mientras que cuando hablamos de la ley, de una ley de la física, de las leyes de la física, significa que siempre funcionan. Eso no significa que no puedan cambiar. Obviamente las leyes de la física pueden cambiar, pero estamos hablando de leyes de la física establecidas. Y según la ley de Ampère, en 1820 tuvimos Hans Christian Ørsted estaba dando su clase de física y tenía unas pilas por un lado, unos cables por otro y por otro tenía unas brújulas. Y veía que al pasar un cable con agua por las brújulas se movían las agujas de la brújula. Y así estableció la relación entre la electricidad y el magnetismo. Y se ha convertido en una ley, y es que la electricidad produce magnetismo, y esta es la ley de Ampère. Esto significa que cuando tenemos y se acerca al cuerpo, entonces podemos inducir flujos de corriente. Podemos crear campos magnéticos. Las manos producen campos magnéticos que pueden afectar a las cargas en el cuerpo. Aquí podemos ver las agujas de la brújula a la izquierda que apuntan hacia el norte. Y aquí tenemos este cable que se acerca al cuerpo y existe una regla en electricidad que es la de la mano derecha, y es que si dirigimos el pulgar hacia la dirección de la electricidad, los dedos muestran la dirección del campo electromagnético, es decir, las agujas, en este caso de la brújula, forman un círculo, y esta es la ley de Ampère. Aquí podemos verla. Esta es la regla de la mano derecha. Y después tenemos la ley de Faraday de 1831. Michael Faraday descubrió que al mover un imán cerca de un conductor se induce una corriente mensurable en el cable, es decir, que el magnetismo produce electricidad. Así que hay que recordar estas dos leyes de la física porque ayudan a explicar por qué
podemos crear un flujo de corrientes en el cuerpo de los pacientes al acercar un conductor a su cuerpo y producir un campo magnético, una corriente, y el campo magnético inducirá estos flujos de corriente en los tejidos del cuerpo de los pacientes. En 1906, William Einthoven registró la electricidad producida por el corazón. Hay físicos que dicen que la medicina energética no tiene sentido, pero el electrocardiograma registra el campo magnético del corazón. Y William Einthoven, de hecho, descubrió este hecho y recibió el premio Nobel por ello. Así que los físicos utilizan esta medicina energética. Una investigación muy importante en el mundo de la energía fue realizada por un hombre que seguramente no conocerán, Harold Saxton Burr, un profesor de anatomía de la Escuela de Medicina de Yale. Y él estudió los campos eléctricos del cuerpo y los relacionó con las enfermedades. Y entre 1932 y 1956, Burr y sus colegas publicaron muchos estudios sobre la relación entre la electricidad y la vida. Descubrió que un desequilibrio mensurable en el campo eléctrico de un órgano es un precedente a la patología, una enfermedad. Antes de producirse una patología, una enfermedad, existe un desequilibrio eléctrico en el cuerpo. Y si se vuelve a equilibrar el cuerpo, entonces no se produce la enfermedad. Estamos hablando de diagnósticos muy precoces. Él pudo diagnosticar muchos casos de cáncer antes de que apareciera el tumor. Esta, de hecho, es una idea muy antigua y es la base de la acupuntura. Se basa en la misma filosofía, en el desequilibrio de las energías. Si se equilibran estas energías, se previenen las enfermedades. Las implicaciones. A partir de esta idea y a partir del modelo de los radicales libres que he descrito esta mañana, es que no existen enfermedades. Vivimos en un mundo en el que la medicina se basa en un modelo de enfermedades que identifica las enfermedades, les da un nombre, sea lo que sea itis, y se escribe una receta. Se receta un medicamento para esa enfermedad. Pero de esta manera no se llega a la causa de la enfermedad, simplemente se curan los síntomas. De hecho, no existen las enfermedades. Podemos sustituir ese modelo con un modelo energético basado en los desequilibrios energéticos como los que se describen en la acupuntura. Bien, así que esta es una gran conclusión y es que se está confirmando que existen cientos de miles de estudios científicos y estamos hablando del área más emocionante de la biomédica donde existe una relación entre las enfermedades y la inflamación. Y yo ya les he explicado cómo la inflamación da lugar a enfermedades crónicas. Tenemos estas bolsas de inflamación que secretan sustancias tóxicas y que provocan una alteración de los órganos. Y ustedes ahora en estos momentos saben mucho más que muchas otras personas que no saben hacer esta relación entre la enfermedad crónica y la inflamación. Lo importante es saber el por qué se produce esta correlación entre la inflamación y las enfermedades crónicas. Ustedes sí que saben por qué. Ustedes sí que tienen la respuesta a esta pregunta que muchos no conocen. Las propiedades electrónicas de los tejidos pueden utilizarse para detectar patologías. Aquí tenemos un sistema que se denomina TransScan, que es una tecnología de medicina energética
que debería estar disponible en todo el mundo, pero no lo está porque existe este prejuicio contra la medicina energética. Y este equipo se basa en un principio muy importante dentro de la medicina energética y se utiliza para detectar el cáncer de mama. Los tumores de mama son 7 veces más conductores para los campos electrónicos que otras frecuencias. Así que estamos hablando de conductores que dependen de la frecuencia. Y esto nos debería indicar algo. Nos debería indicar que cuando utilizamos frecuencias somos capaces de interactuar de una forma muy específica con determinados tejidos. Y en este caso se trata de una máquina de 106 a 108 hercios y esto ha sido desarrollado por oncólogos que estudiaban el cáncer de mama y esto les ha permitido desarrollar un mapa para localizar un tumor aunque solo tenga 1 milímetro de diámetro mucho antes de que se desarrolle la enfermedad. Es muy eficaz. Así que las corrientes eléctricas establecidas por los diferentes órganos y tejidos crean campos eléctricos. Tenemos, por ejemplo, el electroencefalograma creado por Berger en 1929 que registra las frecuencias en el cerebro y el electromiograma de Jasper que registra las ondas de los músculos. Así que el cuerpo es un sistema eléctrico y los campos eléctricos producidos por el corazón son los más potentes del cuerpo. Y basándonos en esta ley de Ampère, sabemos que con cada latido del corazón se produce una corriente de electricidad en todo el cuerpo porque el cuerpo está lleno de iones. Así que la electricidad del corazón llega a todas y cada una de las partes del cuerpo, incluso a su ADN. El cuerpo tiene a su alrededor un campo electromagnético como el que podemos ver aquí a la derecha. La imagen de la derecha es de un libro sobre la polaridad magnética escrito por Richard Gordon. Richard Gordon, de hecho, escribió este libro antes de que los científicos descubrieran que esta es la forma de este campo electromagnético formado por el corazón. Él lo notó con sus manos. En las manos tenemos sensores que pueden detectar estos campos y con la práctica uno puede realmente descubrir lo que está sucediendo con los campos energéticos de una persona simplemente utilizando las manos. Y según el libro de Richard Gordon, aquí vemos una imagen de la portada, es un libro muy bonito. Y para poder crear un imán potente, si se utiliza un cable, vemos que, por ejemplo, la sangre del corazón por la aorta pasa siguiendo un formato de espiral y que va creando un gran flujo de corriente. Aquí podemos ver el flujo sanguíneo a través de la aorta. Aquí tenemos las primeras mediciones del campo biomagnético del cuerpo que se realizaron en la MIT, una gran institución muy conocida, una universidad muy conocida en Cambridge, Massachusetts, y David Cohen y sus colegas utilizaron un SQUID, que significa
un aparato magnetómetro basado en la física cuántica, en los principios de la física cuántica. Y esta es el habitáculo que utilizaron, donde captan el campo biomagnético de las personas sin tocar el cuerpo. Y aquí tenemos este primer registro que parece un electrocardiograma, pero es un magnetograma. Lo que graba es este campo magnético, eso es lo que registra. Este campo magnético, eso es lo que registra. Aquí tenemos este tipo de equipo, este SQUID moderno, multicanal, que puede ver lo que hacen las neuronas en el cerebro al poder seguir estos campos magnéticos que producen. Aquí tenemos otra máquina que se utiliza en pacientes con ictus para descubrir cuál es la causa de su patología. Aquí tenemos una especie de gorro y los sensores del SQUID que captan los campos magnéticos. Y estoy mencionando todo esto porque hay muchas terapias hablan del concepto de los campos electrónicos y magnéticos, pero muchas veces no se sabe de lo que están hablando cuando hablan de estos campos energéticos. Pero no estamos hablando de un concepto extraño, estamos hablando de un concepto que ha sido comprobado en diferentes laboratorios del mundo, y en la web podrán ver ustedes, en Internet podrán ustedes miles y miles de páginas web que hablan de la bioelectricidad, biomagnetismo, bioelectromagnetismo. Y este es un aspecto muy significativo de la investigación moderna, el biomagnetismo. 185.000 páginas web hablan de la magnetoencefalografía para medir las ondas magnéticas del cerebro, o la magnetocardiografía, o la magnetoneugrafía, para poder medir estas ondas magnéticas de los pulmones, o la magnetomiografía para los músculos, o la magnetooculografía para medir los campos magnéticos de los ojos. Además, se organizan periódicamente conferencias internacionales sobre biomagnetismo. La última fue en Japón, la siguiente será en Croacia. Yo acudí a la de Boston, que está muy cerca, y había cientos de científicos de todo el mundo estudiando los campos biomagnéticos del cuerpo. Estos campos del cuerpo, estos campos biomagnéticos se pueden detectar a distancia, es decir, cuando el paciente entra en la consulta ya existe una conexión de estos campos biomagnéticos, y además nuestro campo biomagnético no solo interactúa con el de otras personas, sino también con Tierra. Y estos campos magnéticos de la Tierra cambian continuamente y nos afectan debido a este campo geomagnético de la Tierra. Vemos que existe un efecto específico en el cuerpo. Si les interesa maximizar el potencial de su corazón, aquí tienen un gran libro, Living from the Heart, Viviendo desde el Corazón. Es una meditación que nos ayuda a sentir nuestro corazón en todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Podemos sentir el latido de nuestro corazón en los dedos del pie, y se trata de una gran técnica de meditación basada en la técnica sufí, y es de Puran Per. Bueno, la ley de Ampere explica cómo las corrientes producidas por el corazón y otros órganos dan campos biomagnéticos, incluso de campos que vienen de la mano, y hay muchas terapias que utilizan la energía que procede de las manos para fines terapéuticos.
El Reiki, por ejemplo, es un ejemplo de ello y más técnicas también. Y entonces, pues ahora quiero pasar a hablar de otro tema, el sistema nervioso. Cuando se compara el sistema nervioso con la matriz viva. Bueno, pues St. George dijo que la vida es demasiado rápida y sutil para poder explicarla con reacciones químicas lentas y impulsos nerviosos. Yo pensé mucho sobre esto. Él también lo hizo y entonces él tuvo la idea cuando estuvo allí mirando su gato. Cogió a su gato a un viaje, a un camping en Inglaterra y se despertó un día y vio que su gato salir de la tienda y el gato vio una serpiente y entonces el gato saltó en el aire. ¿Alguna vez alguien ha visto un gato saltar en el aire? A mí me gustaría hacerlo yo mismo a veces, cuando la situación es muy desagradable. Pero en fin, bueno, él esto le dio de pensar durante mucho tiempo y pensó que el gato ve a la serpiente en el césped. La imagen llega a la retina convierte la imagen de la serpiente en unos impulsos nerviosos que llegan al córtex y entonces el gato puede de hecho ver la serpiente y el sistema nervioso procesa la información y determina que esto quiere decir un peligro y entonces otro impulso se manda a los músculos del esqueleto a través de la columna vertebral y el gato salta en el aire y esto da al gato una oportunidad para decidir si tiene que luchar o si tiene que huir. En el momento en el que salta, antes de caer en tierra, el gato decide si va a salir corriendo o si va a luchar contra la serpiente. Y yo le recomiendo al gato pues que salga corriendo. Y entonces él pensó en esto y pensó que este proceso era demasiado lento, este gato saltando así, entonces el proceso es demasiado lento. Y aquí podemos ver lo que dijo lo que dijo Ronald Petty cuando habla del doctor St. George, y entonces dice que el gato repentinamente saltó en el aire porque había visto una serpiente y dice que es imposible que toda esta reacción, que el gato, que todo lo que tiene en el gato reaccione inmediatamente. No hay nada que podría ser relacionado con algo mecánico. Tenía que haber un proceso cuántico aquí. Tenía que ser un proceso submolecular y entonces, en otras palabras, la reacción era demasiado rápida para poder explicarla. Bueno, aquí tenemos la matriz neurológica, aquí tenemos las áreas visuales y aquí a la izquierda pueden ver las áreas que controlan los músculos. Los impulsos de los nervios son demasiado lentos para poder explicar una reacción tan rápida. Otra cosa seguro que estaba ocurriendo. Y aquí tenemos otro ejemplo de algo que en biología, para la biología no tiene sentido. Hemos aprendido que las células tienen reacciones que tienen lugar dentro de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos la glicólisis. Glicólisis es un proceso. La glicólisis son azúcares que tenemos en nuestras células, los azúcares que hemos tomado en el desayuno, que están procesados por 10 enzimas dentro de la célula. El proceso se llama la glicólisis y aquí tienen los 10 pasos. Aquí tenemos la glucosa que entra en la célula y que se difumina de un sitio para otro. Esto es un proceso aleatorio. Yo lo llamo el modelo del borracho en el metabolismo, porque esto parece una célula borracha que está allí buscando, el otro no se entiende, no sabe por dónde va, está totalmente borracha y entonces la molécula totalmente borracha está moviéndose y entonces llega a la primera enzima, está allí fosforilada y después tenemos 6 fosfatos que salen, que buscan la otra enzima
que va a producir la fructosa y después ya empiezan a buscar la tercera enzima y así de un paso a otro hasta llegar a esta secuencia de 10 pasos. Y bueno, 8, 9, 10. Bueno, pues aquí tenemos el piruvato y entonces esta es la manera como la célula procesa la glucosa y entonces necesitaríamos, si fuera así, 10.000 años para digerir el desayuno. Esto es imposible, la vida es demasiado rápida para poder explicarla por reacciones químicas tan lentas. Hay otra cosa que está ocurriendo y esta otra cosa que está ocurriendo se describe por Mónaca en sus distintos sistemas X, sus sistemas no conocidos que son capaces de mover de una manera extremadamente rápida. Las regulaciones, todos los procesos regulatorios que tenemos en el cuerpo supuestamente tienen que estar llevados por moléculas que se difuminan de una manera aleatoria. Este es un proceso muy lento, no puede ser así. Es que no podría hacer nada rápidamente así. Como un ejemplo de ello, es imposible entonces de darle a una pelota de béisbol. Es imposible. Los científicos han estudiado esto. Aquí tenemos la imagen de la pelota y el otro jugador intenta tocar la pelota. Es imposible. El proceso es demasiado rápido y entonces no hay suficiente tiempo desde el momento en que la pelota sale hasta que el ojo lo ve y después el jugador le dé a la pelota. Es imposible, pero los jugadores lo hacen siempre. ¿Cómo ocurre esto? Uno de los mejores jugadores de béisbol en el mundo, Ted Williams, escribió un libro sobre las físicas de cómo darle a la pelota, cómo se da a la pelota de béisbol, y lo que dijo era muy interesante. Y entonces él siempre miraba a todo lo que hacía el jugador, y cuando el bateador estaba ya preparado, y entonces intentaba imaginar. Hay que imaginar porque no puede procesar mentalmente lo que hace el otro jugador, y entonces él era el mejor en imaginar, en recrear dónde llegaría la pelota. Y entonces hay dos tipos de conciencias, y existe la conciencia neurológica, existe el tiempo neurológico, y este es el estado de conciencia en el que estamos todos me están escuchando mis palabras, los están pensando, están intentando entender lo que estoy diciendo, si esto tiene algún sentido o no. Todo esto es la conciencia neurológica que pasa a través de su sistema nervioso. Y hay otro tipo de conciencia que es la conciencia de la matriz, como la llamo yo, y esto va muy atrás en términos de evolución y está basada en las señales que hay en la matriz. Sentir lo que está pasando alrededor, procesarlo a través de la matriz. Cuando pensamos en las cosas, podemos entonces llevar a cabo acciones pensadas. Puedo pensar, a mí me gustaría beber un sorbo de agua, y entonces pues cojo el vaso y bebo el sorbo de agua. Existe otro tipo de actividad que yo llamo la acción auténtica. Esto es cuando el bateador le da a la pelota. Esto no pasa por el pensamiento. Esto está arrancado por el imaginar o simplemente darle a la pelota. Y esto son dos mundos totalmente distintos. Vivimos en estos dos mundos distintos. Cuando un paciente viene y están pensando en qué problema tiene y empiezan a pensar en una técnica que han estudiado en su formación, esto es un pensamiento, pero cuando el paciente es un puzzle y no pueden entender de ninguna manera qué es lo que le está pasando, y entonces intentan imaginar
qué es lo que le está pasando. Tengo la sensación que es aquí o no sé, en otro sitio. Y entonces esto es auténtico. Si intentan seguir estas imaginaciones, yo sugiero que tienen que escuchar los susurros que les provienen del paciente, no de esta manera. Siempre nos han enseñado a decir que la intuición era incorrecta, pero la intuición es lo mejor para darnos una información sobre lo que está pasando. Tenemos que fijarnos en la intuición, tenemos que responder a la intuición. Si lo hacemos, seremos capaces de hacer cosas absolutamente increíbles. Bueno, me gustaría la manera en la que se explica en el mundo del arte de la quiropráctica. Es un libro que dice que, bueno, la lesión básica en quiropráctica se llama la subluxación. Y una cosa importante que es que dice que las subluxaciones interfieren no solo con la conducción, con los conductos nerviosos, pero también y más importantemente con el impulso mental. Y yo estoy hablando de esto mismo. Hay otra cosa aparte del impulso nervioso. Se refiere aquí en el libro a ello hablando de impulso mental. El impulso mental no es consciente, es más rápido que el impulso nervioso. Conecta nuestros corazones con la inteligencia innata, que está conectada con la inteligencia universal. Yo creo que esta afirmación es absolutamente maravillosa, que explica cómo actuamos, que es una acción que no es mental según la manera tradicional de entenderlo. Podemos ver esto, por ejemplo, es alucinante porque en las artes marciales, ¿por qué no estudian los científicos las artes marciales? No lo entiendo, porque los maestros de artes marciales hacen cosas que no tienen ningún tipo de sentido si nos basamos en el modelo biológico. Los maestros de Tai Chi dicen: yo siempre puedo tocarte, pero tú no puedes nunca tocarme. Yo controlo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto cuando lo dice el maestro? Lo que quiere decir por ello es que se necesita medio segundo para ver el mundo que tenemos enfrente. Necesitamos medio segundo para que la imagen entra por nuestra retina, que pase por el nervio óptico, que sea registrada por nuestro cerebro como una imagen del mundo que tenemos enfrente. Necesitamos medio segundo. Eso quiere decir que el mundo que vemos ya ha existido antes, hace medio segundo. Ponerlo es que, por ejemplo, si pensamos que estamos muriéndonos, probablemente ya nos hemos muerto. Bueno, en fin, los maestros de artes marciales están vivos durante este medio segundo. Pueden estar medio segundo por delante. Ellos saben qué es lo que vamos a hacer antes de que nosotros lo hagamos, y por eso siempre nos van a tocar antes y nosotros jamás los podremos tocar, porque si vamos a ir a tocarlos, ellos saben que los vamos a tocar y no nos dejarán. Esto es tan interesante. Y los psicólogos explicaron dos tipos de conocimiento: el conocimiento declarativo o neural. Yo sé esto porque me lo han enseñado. Cuando nuestra conciencia, nuestra mente consciente sabe cómo hacer una cosa. Y después tenemos el conocimiento proceduralizado, para llamarlo, el conocimiento de alguna forma, para el conocimiento a través de la matriz. Eso cuando el cuerpo sabe que vamos a hacer algo, porque el cuerpo está entrenado para entender y para saber las cosas. Y entonces, pues yo estoy volviendo mucho a esto, porque estos puntos rojos son los electrones que están moviéndose por el cuerpo. No sé si los electrones son necesariamente rojos, pero a mí me gusta ponerlos aquí. Yo los enseño como un proceso activo y que trabaja muy rápidamente, y entonces es muy importante completar esta imagen. Algo ocurre, yo creo que algo ocurrió, y algo maravilloso que tiene que ver con este señor, y este señor se llama Mark Bretschner. Yo creo que hay mucha gente que lo olvida, por eso yo siempre lo menciono. Aprendí muchísimo por su trabajo cuando estaba trabajando en Cambridge, en Inglaterra, en 1969.
Y un colega me habló sobre su trabajo y entonces empecé a leerlo. Y entonces lo que hacía él era estudiar la membrana de la célula roja en la sangre. Y entonces se preguntaba, ¿dónde están las proteínas asociadas con la membrana? Las proteínas están pegadas a la superficie, están pegadas en la membrana, están muy metidas en la membrana, quizá cruzan la membrana. Nadie nunca había pensado en esto, se le había ocurrido pensar que la proteína podía extenderse desde el centro de la célula hasta la parte de fuera. Y resulta que esto es como era, y publicó unos estudios en el Journal of Biology y en Nature describiendo lo que había descubierto. Sus colegas decían que estaba loco, y esto siempre ocurre cuando alguien descubre algo nuevo, y resultó que tenía razón. Miren aquí, por ejemplo, esta proteína entra y sale y vuelve a entrar, vuelve a salir por la membrana 7 veces, y esto demuestra que sí que tenía razón. Y estas moléculas se las llamó las integrinas, porque integran lo que está pasando dentro de la célula con lo que está pasando fuera de esta célula y viceversa. Y abren entonces todo un mapa nuevo del cuerpo humano. Y entonces si preguntan a los biólogos dirán sí. Bueno, sí, es correcto. Es un mapa correcto del cuerpo humano. El tejido conectivo se extiende a través de la superficie, a través del esqueleto, a través de la matriz nuclear, etcétera. Sí, esto sí que es correcto. Bueno, ¿dónde está el problema? Y es que los terapeutas saben que cuando interactúan con el cuerpo en un sitio, están interactuando con todo el cuerpo al mismo tiempo. Ustedes saben que pueden tratar a una persona. Pueden tratar el cuello de una persona, pero también están teniendo una implicación con los pies. Es verdad, están conectados. Cualquier evento en el cuerpo, cualquier proceso está conectado a través de la matriz. Pueden afectar la bioquímica, pueden afectar la bioquímica de las células a través de su trabajo terapéutico. Y este es el medio que están afectando a través de su terapia. Y aquí tenemos una afirmación increíble. La matriz extracelular está pegada, conectada al ciclo esqueleto y a la matriz nuclear, y los lazos son mecánicos y energéticos, y entonces y viceversa. Una de las informaciones más interesantes viene del corazón. Cada pulsación produce electricidad que pasa por esta matriz, y se ha descubierto una resiliencia entre el ADN y el corazón. Y esto es un trabajo que se llevó a cabo en el Instituto de Hope Nath que mencioné anteriormente. Estas personas que escribieron el libro que se llama The Electricity of Touch, la electricidad del tocamiento. Y entonces lo que pasa es que el corazón, y de hecho esto fue descubierto por un cardiólogo español, Francisco Torrent Guasp, y él dibujó este modelo. Él descubrió que los ventrículos del corazón pueden estar abiertos como solo un músculo lineal, y entonces esta banda muscular se envuelve en una formación doble aquí, que es la hélice doble. Entonces es el ADN, y entonces cada pulsación, la electricidad está entrando por las ventrículas y está creando un campo magnético en espiral, y este campo, la parte eléctrica, está conducida a través de todo el corazón y afecta cada molécula del ADN.
existe una resonancia entre el corazón y el ADN. Recuerden la teoría de la antena. El corazón es mucho más grande que las moléculas tan pequeñas del ADN, pero si están organizados a través de su estructura de una manera musical, a través de esas octavas que hemos hablado antes, y si hay octavas entre una cosa y otra, pero sí que son resonantes siguiendo la teoría que hemos explicado. ¿Y esto qué tiene que hacer entonces con lo que estoy hablando? ¿Por qué esto es tan importante? Ahora les voy a explicar por qué creo que es importante. Fuller, el señor que mencioné antes, que describió cómo los materiales cristalinos en el cuerpo pueden enviar frecuencias coherentes, tuvo una idea. Yo creo que esa idea fue muy importante. Existen números infinitos de modelos para las moléculas en el cuerpo. ¿Cuál es la señal que les dice que tienen que ir a la forma perfecta? Y entonces yo sugiero que es esta la canción de base. Yo la llamaría la música del corazón, la música del ADN. Y entonces crea una tonalidad que pasa por todo el cuerpo y que dice a todas las moléculas, le da la información que necesita para que adopte la conformación perfecta para su función. Y cuando esto ocurre, cuando la matriz está funcionando de una manera perfecta, cuando cada célula en el cuerpo está escuchando la canción del corazón, la energía, la electricidad del corazón y viceversa, cuando este sistema está trabajando entre el ADN, el corazón, entre el corazón y el ADN, cuando todo esto funciona de manera perfecta, y entonces estamos ante una situación que algunas personas llaman una maravilla, una bendición. Eso quiere decir que estamos vivos, que estamos en paz, que estamos conectados con nosotros mismos. Esto es lo que los atletas intentan siempre alcanzar para llegar a tener unos resultados increíbles. Es lo que todos queremos. Queremos estar conectados con nosotros mismos para poder sentirnos bien, para poder conectar con el mundo que nos rodea. Y entonces esta es la manera a través de la cual el corazón y las moléculas en el cuerpo pueden comunicar unas con las otras. Esto es lo que puede ocurrir a la persona cuando abren su matriz, y entonces hacer que su matriz funcione en todas las partes de su cuerpo. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí en España y de hacer esto, que ha sido descubierto por un científico al que tengo mucho respeto, ese científico español, el doctor Wasp. ¿Y cuánto tiempo me queda? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues voy a decir un par de cositas más. La integrina, las integrinas de las que he hablado, y entonces hemos hablado de cartílago, del sistema de las fibras, de los huesos y el sistema que hay por debajo de la piel. Este es el sistema del que estamos hablando. Cuando interrogamos la matriz podemos interrogar todo lo que está pasando, podemos interrogar todos los tejidos, órganos, células, el material genético que hay en el cuerpo. Cuando energizamos, llenamos la matriz de energía, y entonces podemos enfatizar toda la interacción entre los tejidos y todo el resto de los elementos en el cuerpo. La matriz viva es el substrato de todas las comunicaciones que se integran y coordinan todas las acciones, incluyendo la sanación de las enfermedades y de las lesiones.
el proceso, una lesión es un proceso muy complejo. Imaginemos, por ejemplo, un nervio, un músculo, un conducto sanguíneo están dañados, y entonces es un sistema totalmente ingenioso que está todo conectado, y entonces hay que volver a rehacer toda esta estructura que ha sido dañada de una manera integrada. Bueno, voy a decir una cosa más antes de que paremos para comer. Cuando utilizamos la palabra holístico, esto es un modelo absolutamente perfecto para explicar lo que estamos diciendo. Y la razón por la que digo que es un modelo muy bueno es que estamos hablando de todas las partes. Los científicos han estudiado las membranas de las células, han estudiado el ADN, han estudiado el colágeno, han estudiado sustancias, etcétera. Y tenemos toda esta información, y aquí toda se junta aquí para crear un conjunto global de algo holístico que está científicamente detallado, que contiene mucha información y describe todo el sistema. Esto es el sistema entero. Esto no es un concepto New Age, es un concepto que está muy bien establecido científicamente. Bueno, no sé si tenemos algún tiempo para alguna pregunta. Una pregunta solo. Here comes a question. Bueno, esto tiene que ver con la señal que pone las moléculas en su sitio, la señal de la que habló, que existe entre el corazón y el ADN. Y me pregunto, porque trabajo con la máquina Scio, si esta señal es única para cada persona o si existen las mismas frecuencias. No sé, estas frecuencias son armónicas para todo el mundo, es una señal única para cada persona. Bueno, pues es una pregunta tan maravillosa que me acaba de decir. Bueno, pues de hecho somos todos muy distintos, y esto es por qué la intuición es tan importante. Esto es por qué, sí, usted tiene su conocimiento, sus técnicas, y tiene lo que ha aprendido, pero va a descubrir inmediatamente que esto no funciona exactamente para todo el resto de las personas, y entonces se va a dar cuenta de que esta diferencia que igual hace que algo funcione para una persona. Bueno, la medicina moderna está basada en la idea de que podemos estudiar estos medicamentos y funcionarán. De 100.000 personas, igual 90.000 personas utilizando estas medicinas se sentirán mejor. El 5% no se verán afectadas, el 3% empeorarán y el 2% morirán. Y así es como funciona la medicina moderna. Es la idea de que se puede predecir, se puede prever las cosas. Y es muy importante cuando el paciente, por ejemplo, colisiona con un camión, y entonces tenemos que proceder de una manera rápida, y tenemos que hacer unos procedimientos que son bastante predecibles en cuanto a los resultados. Y esto, por ejemplo, en los centros de traumatología es el sitio donde hay que ir cuando a uno le da un camión. Bueno, tienen centros de urgencias traumatológicas, ¿no? En España son expertos que salvan las vidas. Pero lo que pasa es que no existe una predicción clara para nada. Y entonces lo que diría yo es que cada ser humano tiene su propia canción, tiene su propia tonalidad. Algunas canciones quizás sean similares, pero esto es como las huellas dactilares. Cada persona tiene su huella dactilar que es distinta. Somos todos distintos, todos tenemos una huella dactilar electromagnética que es tan individualizada como la huella dactilar que tenemos en nuestro dedo. Bueno, otra pregunta más. Aquí tenemos a una persona.
Sí, yo quisiera hacerle dos preguntas, si no es demasiado. La primera es sobre el modelo que nos ha presentado. ¿Cómo se vería ahora con el modelo antiguo que nos enseñaron la concepción de los lípidos en la membrana? Porque nos ha hablado de las proteínas, de la matriz. A mí me gustaría saber un poco más sobre los lípidos ahí. Y luego también quisiera preguntarle sobre todo este concierto de electrones, si se sabe algo sobre el punto en el que estos electrones se sincronizarían, qué es lo que movería este efecto. Okay. The lipids in the membrane. Los lípidos en la membrana. There's a big problem. Existe un gran problema con los lípidos en la membrana And it's not well known. y no es un problema The conocido. model of the cell, El modelo de la célula que se describe en los manuales de texto, most textbooks, la mayoría de los manuales de may texto be wrong. pueden estar equivocados en este And there's sentido. very important work done by Hubo scientists un by estudio Gilbert Link. muy importante realizado por Gilbert Lynn I highly recommend que recomiendo que busquen, historically what happened porque was históricamente lo que ha sucedido es que were many different bonds había diferentes modelos de la estructura de la membrana de la célula que estaban relacionados con la forma de organizarse de los lípidos y las proteínas. all of a sudden De repente, sin embargo, all of the models were thrown away todos estos modelos se descartaron, con la excepción de uno. as the structure of Y este modelo es la estructura de la membrana celular que aparece en todos los libros de texto. representation of the relationship No es preciso porque su representación de la relación entre los lípidos y las proteínas eloquently. no es exacto. Y esto es algo que podemos ver Scientists, en la obra de Brain. they would have to start Los their thinking científicos, sin embargo, deberían replantearse todo el concepto. Y esto es algo que no les gusta. Así que si uno realmente quiere comprender la función de los lípidos y las proteínas en la membrana, habrá que analizar el trabajo de Gilbert Blinks. I have it at the beginning of my second book. I have a section. Al principio de mi segundo libro dedico una parte a su trabajo, porque además cambia la forma que tenemos de ver las cosas y también nos muestra diferentes formas Old, de and some of them are funcionar de las células y muchos de estos modelos que se incluyen en los libros de texto carecen de exactitud y son obsoletos, así que se trata de un tema muy importante. that I recommend. Pero realmente recomiendo el trabajo de Gilbert Ling, L-I-N-G. Oh, how Micrófono, they por all favor. wiggling together. Micrófono, por favor. I would say Yo diría que getting everything working together is a matter of conseguir que todo funcione bien es una cuestión de comunicación. Los electrones están en continuo movimiento. there's a deeper layer to this, Existe which is una when you do distant idea todavía más compleja something profound que hace referencia a la sanación a distancia y que está relacionada con la configuración del cuerpo. Y de esto hablaré esta tarde. to do with the Está relacionado con create healing at a distance. la posibilidad de sanar a distancia. Se trata de un tema, por lo tanto, muy importante. We'll come back. Pero I hope.
Esta tarde lo trataremos con detalle.